Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Salude a la persona que tiene al lado y dígale: bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es importante. Estaba viendo la palabra profética para este año y hay una parte donde Dios quiere transformarnos, llevarnos a niveles más elevados, aún para la guerra espiritual. Entonces, vino a mi mente este pasaje muy conocido de Segunda de Reyes, capítulo 2, y voy a hablarles de transicionando hacia tu llamado. La transición hacia tu llamado. Es algo un poquito que quedó pendiente en una de estas prédicas que les dije que le iba a contar un poco de Eliseo, así que los que estuvieron atentos a esa prédica van a entender la continuidad que tiene, pero igual es una prédica totalmente independiente. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías les dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Y así juntos continuaron a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos, ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti. Dime qué puedo hacer por ti antes de que seas llevado. Y Eliseo le respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que seas llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia.
Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán, y golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Gracias, Señor, por esta palabra, que sea de inspiración para este tiempo. Amén. Aquí está la historia de alguien que tiene un llamado muy fuerte, Eliseo, a ser profeta de una nueva generación en un nuevo tiempo. Y tuvo que pasar años sirviendo al profeta Elías. Mientras lo servía, iba aprendiendo el oficio profético, pero llegó un tiempo que era necesario que continuara solo y empezara su ministerio. Obviamente, Eliseo amaba a Elías, así que esta es la historia de esa separación necesaria para poder empezar su ministerio profético. Obviamente que los profetas le decían a cada lugar que llegaba: ¿acaso no sabes que hoy lo lleva Dios a tu Señor? Que lo lleva Elías. Y eso lo ponía triste. No diga nada, sí, ya sé. Empecemos con una pregunta. ¿Qué temporada está llegando a su fin en tu vida y te pone triste? Pero lo que pasa es que si esa temporada no termina, no puede empezar la nueva temporada. Y obviamente, a veces dejar un lugar, separarnos de alguna persona, nos pone tristes, más si son personas a las que amamos. Pero es necesario que algunas cosas en tu vida terminen para que puedas ir al nuevo nivel de tu llamado. Esta es la historia por la que va a pasar Eliseo, transicionando hacia su ministerio ya sin Elías. Y miren que Elías es llevado en vida al cielo. Elías no muere, sino es arrebatado vivo al cielo porque Dios lo amaba. Y Eliseo lo sabía, pero lo mismo es triste, separarse de alguien con el que había pasado mucho tiempo, a quien amaba, y era el hombre que le había enseñado todo su oficio profético. Miren, hay realidades que finalizan. Siempre va a haber realidades que finalicen en nuestras vidas. Y tendremos que aceptarlo de una manera o de otra para poder entrar, en este caso, al propósito de nuestro llamado. Hay tiempos en la iglesia que también van a terminar para tu vida, de venir a sentarte, solamente recibir palabra, porque va a haber un tiempo donde Dios te va a llamar a servir. Dios te va a llamar a ir a donde está la gente con necesidades, con problemas, y vas a sentir ahí algo inexplicable, porque si vos realmente sientes recibiendo una palabra, algo hermoso que te moviliza, imagínate cuando vos veas la sonrisa de felicidad de alguien al cual tú compartiste la palabra de Dios, una oración, un plato de comida. Entonces, eso no tiene precio, ayudar a la gente y ser de bendición. Pero hay etapas que tienen que terminar. Es como los hijos, hay etapas que empiezan a caminar y se acabó una etapa. Hay etapas que empiezan a ir al baño, se acabaron la etapa de los pañales, si habremos gastado en pañales en casa con tantos chicos. Y van creciendo y hay un día que los chicos se tienen que ir de casa. Porque si los retenemos de más a nuestros hijos en nuestras casas,
posiblemente les anulemos o les arruinemos el llamado, el propósito de Dios para sus vidas. Hay ciclos que van a terminar y nos ponen tristes, pero peor es que tu hijo viva hasta los 80 años con vos, el Señor te lleve y él diga, ahora voy a vivir. Hay etapas que tienen un cumplimiento. En este momento de la transición, es un momento a veces triste. Yo me acuerdo lo contento que estaba, no veía la hora de terminar el secundario. Si habremos disfrutado de ese último año. Pero después que terminó lo empecé a extrañar porque empezaron a aparecer otro tipo de responsabilidades y de cosas en mi vida y decía, wow, qué linda época la del secundario. Por eso hay muchos que todavía nos juntamos con nuestros compañeros del secundario, con nuestros amigos y recordamos esas épocas felices y memorables en nosotros, pero a veces es triste, porque hoy nos juntamos, pero hubo un tiempo en que dejamos de vernos y de recordar, y hoy recordamos con los que están y con los que no están. Por eso las transiciones de una etapa de tu vida a otra, a veces va a tener tristeza, muchas veces va a ser en solitario, en soledad, porque no lo puedes compartir, porque nadie te va a entender. Hay cosas que van a ser confusas situaciones que aunque vos quieras explicarlo de la mejor manera, hay mucha gente que no te va a entender. Pero Dios está trabajando en tu corazón, ahí en medio de la tristeza, de la soledad y de la confusión, preparándote para el cumplimiento de tu llamado. Y eso es lo que voy a empezar a contarte, siguiendo los pasos finales de Elías con Eliseo, porque aquí tiene un simbolismo profético muy fuerte. Y quiero que más o menos vayamos entendiendo, porque si vos tienes en tu corazón, en tu mente, el deseo, el anhelo, un fuego que te quema, de querer servir a Dios, es necesario que podamos entender estas cosas. Primero, versículo 1, dice que venían de Gilgal. Gilgal, ahí lo tienen a Gilgal. En Josué, en los capítulos 4 y 5, Gilgal representa el altar, pero también se representa la segunda circuncisión. Gilgal es donde Dios le dice a Josué, vuelve a circuncidar al pueblo. Una segunda circuncisión. Obviamente que estamos hablando del prepucio del hombre, pero nosotros tenemos que tomarlo desde el punto de vista espiritual. Nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos tenido un nuevo nacimiento en el Espíritu, dice que nosotros hemos empezado con el bautismo y con un montón de cosas de nuestros comienzos a la vida espiritual, en las cuales hemos circuncidado nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar? Sacar la carne, lo carnal, lo mundano, lo terrenal. Hemos sacado lo carnal de nuestro corazón. Pero este pasaje me encanta porque a veces nosotros necesitamos una segunda circuncisión, porque a veces tenemos mucha carne todavía en el asador, en nuestro corazón. La verdad les digo que he podido ver pastores, he podido ver profetas, he podido ver apóstoles que no hicieron esta segunda circuncisión. Entonces, y creo que en alguna etapa de mis primeros pasos pastorales, también me saltaba la carne, me saltaba mi vieja humanidad, y eso no es bueno, especialmente para la gente que uno les está enseñando de Jesús. Entonces, para que tu ministerio
sea un ministerio de éxito, es necesario justamente una segunda circuncisión y con un altar nuevo. Porque esto que está haciendo Josué es después de cruzar el río Jordán. Cruzó el río Jordán, se detuvo, pasaron con los levitas cargando el arca de la presencia de Dios y con las piedras del río, del sauce, del lecho del río, construyeron un altar. O sea, una consagración al Dios que vas a servir. Pero esa consagración necesitaba que haya una segunda circuncisión, que se saque por segunda vez, por tercera o cuarta en algunos casos, la carne que todavía hay en nuestro corazón. Y Dios está trabajando en eso. ¿Por qué digo segunda circuncisión? Porque usted sabe muy bien que la primera circuncisión fue ordenada por Dios a Abraham. Entonces estamos hablando de la segunda circuncisión. Y esto que estamos hablando fue justo antes de empezar la conquista de la tierra prometida. Si nosotros queremos conquistar la tierra prometida, si queremos alcanzar sueños grandes para Dios y ver victorias sobrenaturales, una de las cosas más importantes es el altar y la circuncisión. Sacar toda esa carne de más que todavía hay en tu vida. Versículo 2, le dijo, ahora me pidió que fuera a Betel. Betel es el lugar de las revelaciones. Ustedes conocen la historia. Betel antes se llamaba ciudad de luz, iluminada, pero después que Jacob tiene el encuentro con Dios, se acuerda que pone unas piedras, reposa su cabeza y tiene el sueño que veía ángeles que subían y bajaban del cielo en una escalera. Entonces declara ahí, le cambia el nombre y le pone casa de Dios. Entonces el segundo paso, una vez que ha circuncidado, es ir al lugar donde Dios empieza a revelarse como Padre y a revelarse las cosas que tienes que hacer. Y sobre todo esto lo importante, esa conexión cielo-tierra que tiene que haber en un siervo de Dios. Porque yo tengo que moverme con las revelaciones proféticas de lo que Dios quiere que haga en mi ministerio. Porque si no, lo estoy haciendo todo en mi humanidad. Por eso era necesario primero sacar toda la carne o la parte humana que todavía quedaba en mí para empezar a moverme en las revelaciones espirituales, porque con esa carne a lo espiritual lo vuelvo carnal. Otro día les hablo de eso. Entonces, y es ahí donde Dios empieza a revelarse como un padre que empieza a darte promesas. Y le da unas bellísimas promesas allí a Jacob para él y para toda su descendencia. Amén. Entonces ahí en Betel se activa lo profético, la activación de lo profético justamente para este ministerio profético que va a tener que cumplir Eliseo. En el versículo 4 le dice, bueno, ahora me ha pedido que vayamos a Jericó. Jericó era la ciudad fortificada donde se derribaron las murallas. Bueno, yo quiero decirte que el próximo paso es llevarte al lugar donde están las murallas que impiden que vos avances en tu vida. Muchas veces nosotros no avanzamos en el amor, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en muchas cosas, porque nos han puesto barreras limitantes, murallas que impiden que nosotros avancemos. Así que el próximo paso para que tengas un ministerio sin limitaciones es romper esas murallas mentales, internas o externas,
que podamos tener para poder desarrollar un ministerio de éxito, pero no en el éxito que podemos entender del mundo, sino el éxito conforme a Dios, cumplir su voluntad, hacer su propósito. Y llegamos al Jordán. El Jordán es un río que siempre no solo marcó también un límite, si bien lo otro era una muralla, aquí hay un límite de un río caudaloso. Y en la transición es cuando vos ya pasas a cumplir tu llamado. Es la transición a un nuevo nivel de tu ministerio, de tu vida. Y esto es importante porque si bien en Jericó se rompían las murallas que pusieron nuestros enemigos para limitarnos, y nosotros nunca alcancemos o desarrollemos todo el potencial que Dios puso en nosotros, aquí es la transición para pasar a otro nivel. El Jordán se va a abrir y creo que hoy es un día donde se van a abrir muchos ríos Jordán espiritual. Muchos Jordanes espirituales se van a abrir en esta mañana, en este día, para que vos transiciones a un nuevo nivel y se active el propósito de tu llamado. Amén. Mire, esto es hermoso porque no te vas a quedar al límite viendo del otro lado del Jordán lo que podrías haber sido, sino que vas a ir y vas a vivir eso que soñaste ver para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Dobló el manto y lo golpeó y el Jordán se abrió. Golpeó el manto de la unción de Dios, el respaldo que tiene, porque todos nosotros ya somos ungidos. Nosotros todos tenemos la unción de Jesucristo. ¿O acaso no sabéis que vosotros tenéis la unción del Santo? De Jesús, la unción del Espíritu Santo. Estamos respaldados con esa unción, que cuando nosotros golpeemos, se van a abrir esos ríos y nos van a permitir pasar. Versículo 9, aquí hay una pregunta hermosa, hermosa esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Wow. Yo quisiera que entiendas que cuando llegamos a este nivel, Dios te va a hacer esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Alguna vez te gustaría que Dios te haga esa pregunta? ¿Tienes la respuesta? Porque muchas veces cuando me han hecho esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Wow. Empiezo a pensar un millón de cosas que se me ocurren en ese momento. El otro día era mi cumpleaños y me preguntaron, ¿qué quieres que te regale? Nada, no me gusta decir que quiero que me regalen, jamás lo diría. Jamás le diría a alguien, quiero que me regalen algo. Me gusta que me sorprendan. A mí me encanta la sorpresa. Jamás diría a alguien, quiero tal cosa o quiero tal. Pero si quisiera algo, yo tendría que tener claro qué quisiera. Si Dios en un momento te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No puedes cerrarle. Porque muchas veces, no quiero esto. Ay, ¿por qué no perdí esto otro? ¿Nunca te pasó que pediste algo y después dijiste, si me daba la oportunidad y podía haber perdido cualquier cosa? ¿Qué pidió Eliseo? Quiero el doble de lo que vos tienes. Quiero el doble de lo que Dios te ha dado a vos. Quiero el doble del Espíritu, cómo se ha movido con poder en tu vida. Yo quiero el doble. ¡Wow! Le dijo Elías. Ahí lo tiene. ¡Wow! Gran cosa has pedido. Y quiero decirte algo, Eliseo pidió en grande.
A Dios le gusta que nosotros pidamos en grande. A Dios le gusta, le encanta que nosotros pidamos en grande. Que pensemos en grande, que sirvamos en grande y que demos en grande. Dios es un Dios grande y nos quiere ver actuando en grande, en grande. Así que si le vas a pedir ahora algo a Dios, aprende a pedirle en grande. Deja de pedir cosas que las puedes conseguir con un poquito de esfuerzo. Pedí cosas imposibles, pedí cosas grandes. Dios es un Dios que quiere vernos a nosotros movernos en grandes cosas. Versículo 11, vamos a ver ahí en el versículo 11, que se corta el cordón umbilical. Porque esto también es importante en los ministerios. Dice que bajó un carro de fuego y a caballo y los separó, los apartó uno de otro. Cortar el cordón umbilical. Mire, hay gente que lamentablemente vive con el cordón umbilical de su madre espiritual. Bueno, es hora, te voy a llevar a otra barca. Ay, no me separen de Roxana. Ay, no me separen de esa barca tan hermosa. Ay, yo no quiero. Hay gente que a veces le gusta tener el cordón espiritual atado a una madre, a un padre espiritual, y así nunca van a cortar y ser libres para empezar una vida nueva. El cordón umbilical sirve para una etapa de formación dentro del vientre de la madre, de resguardo, de alimentación, de protección, de sanidad. Pero una vez que naces a un nuevo nivel, si no cortan el cordón umbilical, se pueden morir. Entonces, por eso es importante que aprendamos que cuando llegan las etapas, a veces tristes y dolorosas, de empezar un nuevo camino ministerial, hay que cortar cordones umbilicales. Nos va a poner triste porque estamos pegados a alguien que amamos. Pero si no lo cortamos, nunca entramos al nuevo nivel espiritual. Por eso fue necesario separarlos. Y la separación fue bien grande porque uno fue al cielo y otro quedó en la tierra. Porque hay gente que, ay no, si no voy con fulano y no estoy con él, no me mande, pastor, yo solo no. Quiero ir con él o con ella. Ahí me siento seguro. Y Dios quiere que te sientas seguro con Él. Porque a veces nos hacemos dependientes de nuestros primeros líderes en vez de hacernos dependientes de Dios. Y nosotros los líderes tenemos que llevar a la gente a que se haga dependiente de Dios y no de un líder. Y muchas veces hemos caído en la tentación de malcriar ovejas. ¿Ah? ¿Has escuchado alguna vez a una oveja malcriada? Pastor, óreme. Pastor, bendígame. Acompáñeme. Siempre pidiendo que nosotros hagamos las cosas que deberían hacer nuestras ovejas. Ovejas malcriadas, que no les cuesta andar solos. Y bueno, pero hay líderes también que les gusta por sus propias inseguridades tener el control de sus ovejitas. A esa barca no vayas. No visites otra iglesia. Solo a mí escúchame por las redes. Entonces a veces encontramos que no le enseñamos a crecer y a caminar por la vida. Yo a mis hijos obviamente les enseñé a cruzar la calle, a mirar, tomarse de la mano, pero hoy cruzan solos. Porque si no, ¿cómo se vería si Antonito, que lo ven ahí con la altura que tiene, me dice, papi, dame la mano para cruzar la calle? No funcionaría. No
porque ya tendría que haber evolucionado y cruzar solo. Ahora está evolucionando mucho, ya maneja solo, ¿viste? Pero es así, la evolución tiene que ver con cortar los cordones umbilicales. ¿Y por qué tuvo que Dios cortar? Porque a veces al padre o a la madre espiritual le cuesta desprenderse de una oveja para que empiece un ministerio para la obra de Dios. Para que empiece una barca, para que empiece una obra misionera, para que empiece un pastorado, para que empiece lo que Dios la llamó o lo llamó a hacer. Por eso a veces es el padre y a veces el hijo, que ninguno de los dos quieren cortar ese cordón umbilical, pero ahí Dios dice, no, Pac, yo te estoy necesitando para otra cosa. Y si no, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sido arrebatado Eliseo con Elías y nunca hubiera cumplido su tarea en la tierra, y Dios hubiera tenido que levantar otro profeta para esa nueva temporada. Versículo 12, aquí vemos que Elías es arrebatado al cielo. Entonces, Eliseo rasgó o rompió sus vestiduras, que era un símbolo de pérdida, de dolor por la pérdida que estaba teniendo. Miren, yo creo que hemos vivido un año de muchas pérdidas. A todos se nos murió un ser querido, a mí se murió mi papá, y hemos tenido muchas pérdidas de gente que realmente quería, gente amiga. Hemos tenido, me pasaba ayer el informe de Argentina, murieron 400 pastores a causa de COVID. En lo que va a esta pandemia, 400 pastores de Argentina. Me lo pasó a Sierra. Ese es el informe. 400 pastores murieron. O sea, y dentro de esos pastores hubo muchos conocidos. Mucha gente amada, mucha gente con un tremendo ministerio y con una tremenda obra de Dios. Y todas esas pérdidas, porque toda pérdida como esta, producen mucho dolor. Porque Eliseo se rasgó las vestiduras por el dolor de esa pérdida. Y Santiago del Estero, nuestra Argentina, están esperando una nueva generación que cruce el Jordán, que active su llamado profético para transformar muchas realidades. Porque el ministerio de Eliseo fue un ministerio de impacto en muchas vidas, en muchas familias y en una nación. Necesitamos activar ese ministerio, transicionar al nuevo nivel que Dios quiere que nosotros como iglesia de Argentina, de Santiago del Estero, tengamos para poder transformar realidades de gente que está sufriendo mucho, de gente que la está pasando mal. Versículo 14, golpea con el manto las aguas y las aguas se separan. Y a mí me encanta eso. ¿Dónde está el Dios de Elías? A ver, yo quiero que vean este pasaje, este versículo de golpear las aguas teniendo confianza en Dios. Porque muchas veces hemos golpeado sin tener confianza en Dios. Me acuerdo cuando enviamos a los barrios a golpear las puertas de los vecinos y había gente que golpeaba, pero había otros que hacían un golpecito que no lo escuchaba nadie. Yo golpeé, nadie me atendió, yo cumplí. Este es un tiempo de golpear las aguas teniendo la confianza que Dios nos va a respaldar. Que si golpeamos las aguas se van a abrir. No dudes, confía en Dios y vas a ver los milagros de Dios, los vas a ver, pero los vas a ver a través de tu vida. Porque vos vas a ser el que vas a golpear
con la unción, con el manto, con la gloria, con el respaldo de Dios, las vidas de otras personas. No dudes, confía en Dios. Y el mismo Dios de Elías volverá a abrirte las aguas para que pases en seco. El mundo necesita decir que el mismo Espíritu que obró en Jesús, sanando, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, ayudando a los necesitados, el mundo necesita decir que ese Espíritu que obró en Jesús sigue obrando hoy en esta iglesia del centro de Santiago del Estero, en cualquier lugar que caminemos. Yo quiero decirte, Jesús obra. Yo lo he visto obrar, no solo a través de mi vida. A mí me encanta. Lo he visto obrar a través de las mujeres que van al hospital y oran por los enfermos. Me ha gustado verlo obrar en los predicadores. El viernes lo veía a Matías metiendo mano a los enfermos. A mí me encanta verlo a Pablo, que también, bueno, ellos tienen el mismo espíritu. Ellos ahí se mueven y hay un montón que oran por enfermos, que hacen cosas, golpean con el manto, con la unción que tienen, la vida de otras personas, y Dios los respalda sus oraciones. A mí me encanta verlo en todos ustedes. No en unos, en todos. Yo quiero ver una iglesia donde todos golpeen con la unción y vean milagros realizarse. Lo puedes hacer vos. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Necesita confiar. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces esa confianza la perdemos porque no hemos entregado carne. Todavía hay murallas que nos meten miedo. Es como cuando le abres la jaula al pájaro y el pájaro no sale, se queda ahí. Todavía no has hecho ese paso de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán. Porque esos pasos, una de las cosas que te va a dar es una fe sobrenatural. Una confianza. Pero si vos dices, ay no, a mí me gusta guardarme esta carnecita, porque de vez en cuando me gusta hacer alguna macana, significa que no hay consagración de Dios. Que todavía confías en áreas humanas tuyas, en vez de confiar en el Dios sobrenatural. Así que esto es importante. Gente que no tenga miedo a transicionar hacia el llamado de Dios. Porque Elías fue llamado a ser profeta, pero tuvo que pasar por una etapa de formación. Lo mismo le va a pasar a Saulo de Tarso y después se convierte en Pablo. Mucha historia, hay un proceso de formación que es importante transitar, y en esos procesos de formación debemos dejar que Dios meta mano, pero también nosotros debemos renunciar a cosas que van a impedir que nuestra fe crezca. Así que golpea las aguas. Este es un tiempo de golpear las aguas y cruzar al llamado. Mire, el Jordán es algo importante porque vemos una de las transiciones más impactantes para empezar un ministerio, y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Bajando a las aguas del río Jordán. ¿Se acuerdan? Para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice que el cielo se abrió. No se abrió el río, se abrió el cielo. Y se escuchó la voz de Dios respaldándolo. Este es mi hijo amado. Estoy orgulloso de él. Yo lo voy a respaldar. Y le envió el poder del Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre su vida. Y ahí cuando salió de las aguas, empezó su ministerio. Antes de eso, antes del Jordán, hubo una preparación. Después del Jordán, ahora ya estás. Y te voy a probar. Dios empezó a probar a Jesús. ¿Y se acuerdan que no? Lo llevó al desierto donde ayunó 40 días, 40 noches, y para que sea tentado por el diablo. A ver, muchas veces las tentaciones que vienen son para ver si todavía nos queda un poquito de carne,
Porque si hay carne, cedemos a la tentación. Así que hoy es un día para renunciar a todas esas tentaciones, porque cuando sales del Jordán, o mejor dicho, si Dios te lleva al Jordán, es porque cree que estás preparado para el servicio. Dios nunca te va a llevar al Jordán si no estás preparado para servir. Y eso es importante. Golpea las aguas y cruza para tu llamado. Pero quiero enseñarte algo, porque no sé si después lo voy a volver a decir. 11 capítulos más adelante, en Segunda de Reyes, en el capítulo 13, vamos a encontrar la historia de Joás, el rey, que tiene un encuentro con Eliseo antes de morir. Y estaba rodeado y atormentado por sus enemigos. Entonces Eliseo le va a enseñar a Joás, al rey de Israel, un nivel más elevado que golpear las aguas. Le va a enseñar a golpear la tierra. La historia es muy sencilla, por ahí por el versículo 18, si quieren ponerlo. La historia es muy sencilla, viene, le dice, bueno, agarra el arco, tira las flechas, y empezó a tirar las flechas, pero después dice, bueno, ahora agarra y golpea. Golpea la tierra, golpea el suelo. Y dice que golpeó 3 veces. Entonces Eliseo le dice de parte de Dios, no pensaste en grande, capo. Porque ahora solo 3 veces vencerás al ejército de Siria. Que si hubieras seguido golpeando 5 o 6 veces, nunca más te hubieran vuelto a molestar. Golpear la tierra es una enseñanza para obtener victoria en medio de tus batallas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la palabra profética nos dice que vamos a entrar a un nuevo nivel de guerra espiritual. Y yo quiero que entres a ese nuevo nivel de guerra espiritual. Y para eso vas a tener que aprender a golpear la tierra. El problema es que mucha gente queda a mitad de camino de todo. Hay muchos proyectos de futbolistas, hay muchos proyectos de actores, de abogados, hay muchos proyectos de peluqueros, hay muchos proyectos de todo, inclusive de siervos de Dios, que pintaban para grandes cosas, pero se quedaron a mitad de camino. No pensaron en grande, se conformaron. Hasta aquí está bien, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto? ¿Para qué voy a seguir renunciando? ¿Para qué voy a seguir buscando? No te conformes con la mediocridad. No te quedes a la mitad de lo que podrías ser. Joás se quedó a la mitad de una victoria. Por eso después que venció 3 veces, la 4ª vez lo vencieron a él. Que si él hubiera seguido golpeando, nunca más se hubieran vuelto a meter con su vida. Dios quiere que tengas victoria en medio de las batallas. Porque este año pasado y este año es año de batallas. Batallas en todas las áreas de nuestras vidas. Y muchos que hacemos, nos evadimos, caminamos un trecho, peleamos, después ya volvemos a la vieja normalidad, abandonamos, después nos vuelven a atacar los miedos, las fobias, nos vuelve a atacar el desamor, la soledad, la tristeza. Pero Dios quiere que venzas de una vez por todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia que tome el gobierno de las naciones. Porque las naciones están siendo gobernadas hoy de una manera realmente contraria a las cosas de Dios, a las enseñanzas de Dios. Por eso Dios quiere que sigas golpeando. No solo golpeando en lo espiritual, como son las aguas para tu ministerio,
sino golpeando la tierra para que se rinda y que no te detengas de golpear la tierra hasta que no quede ninguno de tus enemigos. Aquellas personas que han estado teniendo ataques de sus enemigos, que le está haciendo perder la salud, la familia, su negocio o lo que sea, yo le voy a pedir solo a esas personas que se sienten que están bajo un tiempo de ataque, no les voy a pedir ni siquiera que se paren, pero sí les voy a pedir que empiecen a golpear la tierra con sus pies. Empieza a golpear, solo aquellos que quieren ver a todos sus enemigos, que se han estado metiendo con su vida, con sus hijos, con su matrimonio, metiéndose con su salud, con su economía. Yo te pido en el nombre de Jesús, hoy golpea, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. Porque así dice el Señor, sigue golpeando para que estos enemigos nunca más vuelvan a meterse contigo, para que nunca más vuelvan a molestarse. Vamos, 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 no te van a molestar nunca más. Y lo único que tienes que hacer es golpear, golpear, golpear ahí, pisarle la cabeza al diablo. Vamos, vamos, tú eres el Hijo de Dios, la hija de Dios amada. Golpéale, golpéale a ese enemigo que se ha metido, a ese que se ha metido. Si es un cáncer que se ha metido con tu salud, ahí pisotea ese cáncer. Si es una enfermedad, pisotea esa enfermedad. Si es un problema económico, pisotea esas deudas, pisotea eso que te está ahogando. Si es un problema ahí en tu matrimonio, pisotea ese diablo que se ha querido meter y separar tu matrimonio. Si es el diablo de las drogas que se ha metido con tus hijos, con tus hijos amados, pisale la cabeza, golpea, 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 sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, vamos, 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 sigue golpeando, no dejes de golpear, no dejes de golpear, no dejes de golpear. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Dale, 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 dale. Se están abriendo los cielos. Se abren los cielos sobre tu vida. Oh, Rabba Shakaraba Kaira. Urreba Babaya. Santo, 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 santo. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie, alabemos un segundo al Señor.